Muy buenos días, soy Álvaro Ramírez Segura, académico de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Cuando me invitan vengo gustoso a impartir algunos temas. Soy maestro en Derecho y en esta ocasión quiero participar con ustedes en relación al tema del amparo en el nuevo sistema de justicia penal, adversarial y acusatorio. Es relevante este tema, el cual representa una problemática para los litigantes porque el juicio de amparo tiene una tramitología muy técnica y es complicada. Sin embargo, no por complicada y técnica, deja de ser preponderante en la corrección de los vicios que se pueden presentar dentro del desarrollo de un proceso penal en el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema penal tiene una incrustación grandemente establecida en la Constitución. Lo troncal del sistema penal procesal se encuentra en la Constitución, es netamente constitucional. Artículo primero, artículo 14, 16, 17 y sobre todo el artículo 20 constitucional, en donde se encuentran derechos de las partes, derechos del imputado, derecho de la víctima y los principios del sistema. Cuando por alguna resolución, digamos judicial, se presenta una violación al artículo primero, es decir, a cualquiera de los derechos humanos o garantías establecidas para su protección en el transcurso de un procedimiento penal, se actualiza una causa de procedencia constitucional establecida genéricamente en la fracción primera del artículo 103. Es decir, conocen los tribunales de la Federación de todas esas controversias que se dan por un acto, por una ley, por una omisión de cualquier autoridad que violente los derechos establecidos en el artículo primero. Desde ese punto de vista parece ser muy sencillo, porque bastará con intentar precisar que algún acto de autoridad ha causado una violación a esos derechos. Sin embargo, la tramitología del sistema de amparo sí es la complicada, porque no basta con presumir o pensar que tenemos la razón respecto a una violación de un derecho o de una garantía constitucional, o de un derecho humano o de una garantía constitucional, sino que es indispensable hacer valer estos derechos a través del cumplimiento de los principios del juicio de amparo. ¿Cuáles son estos principios? Mencionaremos solo algunos por la brevedad de esta pequeña cápsula. Uno de ellos es, ¿quién debe presentar el amparo? Pues la persona que sea agraviada por el acto de autoridad. Y ahí estaríamos cumpliendo un primer principio, bueno, no es el orden, pero para efectos de esta entrevista sí, el principio de un agravio personal y directo o de instancia de parte agraviada, que es una persona que, instancia agraviada, es quien manifiesta que se le ha violentado un derecho humano establecido en la propia ley de amparo y sobre todo en la Constitución. Se considera agraviado porque el acto de autoridad menoscaba alguno de sus derechos humanos y ha violado las garantías establecidas para su cumplimiento. Después se transforma en la existencia de un agravio personal y directo porque pudiera resultar que se le imponga una medida cautelar de prisión preventiva cuando no lo amerite, cuando no sea un riesgo para la investigación, cuando no sea un riesgo para la víctima, no se corra también riesgo de que se sustraiga la acción de la justicia y sin embargo se solicita la prisión preventiva y se le impone sin reunir estas características, se violenta un derecho humano que será el de la libertad, pero también tendríamos que acreditar fehacientemente qué derecho, además de ese derecho humano, se le ha violentado, cómo se le violentó, por el acto de autoridad de la imposición y la violación a la Constitución. Entonces operaría otro principio, el de definitividad. El principio de definitividad significa que hay que agotar todos los medios de defensa legal que establece la ley de donde emana el acto reclamado para poderlo combatir. En el caso del juicio de amparo se establece que si se impone una medida cautelar de esta naturaleza, podemos omitir el principio de definitividad y acudir de inmediato al amparo, en este caso un amparo indirecto, para combatir el acto reclamado. Ahora bien, ¿a quién le va a beneficiar? Pues solamente a la persona que lo va a invocar, que lo va a solicitar, que acciona la ley, la acción de amparo, valga la redundancia, solamente a él le va a beneficiar, si es que se llega a otorgar. Por lo tanto, estaríamos hablando de un principio de relatividad de las sentencias, lo que nos lleva a pensar que en todos los juicios de naturaleza penal, en términos del artículo 107 constitucional, pues entonces resulta ser que siempre el agraviado, quien se considera agraviado, es una persona determinada y específica.
Vamos a dar un ejemplo. A Juan Pérez se le ha condenado a 30 años de prisión por la comisión de un homicidio doloso, la privación de derechos políticos e inclusive podría ser privación de ciertos derechos en relación con sus hijos, suponiendo que así fuera la hipótesis. Solamente es él quien puede invocar el amparo, sea directamente o a través de su representante legal, su abogado. ¿Por qué es benéfico saber todo eso? Para determinar el agravio. ¿A quién le agravia? ¿Qué es el agravio? Es el daño que se causa en la esfera de derechos de esa persona que ha sido perjudicada a través de un acto de autoridad que considera violatoria de derechos. Ahora bien, el amparo no solamente va a operar para una sentencia definitiva. Este sistema implica, el acusatorio adversarial, la existencia de casi 30 audiencias en el mismo. Por lo tanto, es muy probable que en cualquiera de estas audiencias se violen derechos y se violen garantías. Por lo tanto, sería procedente el juicio de amparo. Y es importante conocer sus causas de procedencia constitucional, sus causas de procedencia legal y sus causas de procedencia jurisprudencial o las contrarias, sus causas de improcedencia. Repito, porque si no cumplimos con esos principios, aunque supongamos o te estemos presumiendo que se ha violado un derecho, no obtendremos el beneficio de una sentencia que protege y restituya en ese goce de derechos al quejoso. Lo importante de este tema, además, radica en comprender que es eminentemente garantista. ¿Garantista de qué? De derechos. No solo del imputado, acusado o sentenciado, sino también de la víctima. La reforma constitucional de 2008 y la posterior de 2011 implican poner a la par, constitucionalmente en el mismo rango, derechos de la víctima y derechos del imputado. Por lo tanto, también puede acudir al juicio de amparo la víctima u ofendido cuando se considera que sus derechos humanos han sido violentados. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Se dicta una resolución que le impide a la víctima obtener la reparación del daño, entre muchos otros derechos que tiene. Por supuesto, puede acudir al amparo para decir, oye, resulta ser que ese acto de sobreseimiento que considero fue mal dictado, me impide a mí, ya el juez ha decretado que se sobresee una causa penal porque hay un motivo de exclusión del delito, ya prescribió, lo que ustedes gusten y manden, pero la víctima tiene derecho a una revisión integral de ese acto que muy bien pudiera llegar a través del amparo y resarcirle la oportunidad de que continúe el procedimiento para que en su caso, y si fuera también así la circunstancia, pudiera obtener una sentencia donde se le resarza ese daño consistente en poder recuperar el daño que se le causó. Es decir, el pago de una indemnización. También puede operar en el caso que a la misma víctima no se le dé la oportunidad de estar o permanecer en un juicio en igualdad de condiciones que el imputado. Puesto que el imputado tiene un defensor, bueno, pues la víctima deberá tener un asesor jurídico para hacer valer otros principios del juicio de amparo a plenitud, mejor dicho, otros principios del sistema, la contradicción en igualdad de condiciones. En fin, sería muy próligo, muy largo hablar de este tema. Lo importante es hacer notar que el sistema acusatorio adversarial permite en sus casi 30 audiencias la posibilidad, si fuera el caso, tanto imputado para víctima, de acudir al juicio de amparo cuando se han lesionado derechos humanos y las garantías establecidas para su protección. Por mi parte, en esta breve cápsula es todo. Les mando un saludo. Estoy muy agradecido con la facultad, la oportunidad de estar aquí presente con nuestros alumnos. Muy buenos días.